Dime qué haré. Mi mundo es incierto si no estoy contigo. Hoy quiero tenerte por siempre conmigo. Y es que sin ti no sé cómo vivir. La vida no es la misma sin ti. Y es que sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Y yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. Hola a todos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a RCB Internacional Radio Cristiana Bereshit, transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Ya habla tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez. Bien, estamos aquí. Hoy vamos a seguir viendo y analizando todo lo que es la parte de la hermenéutica. Es un estudio muy lindo con respecto a lo que significa hermenéutica, y también vamos a ver varios aspectos importantes. Por ejemplo, qué es exégesis y qué es eisegesis. Exégesis, exégesis. También esas dos palabras vamos a ver y vamos a analizar la que significa. Después vamos a ver la necesidad de la hermenéutica. Por ejemplo, es un buen tema que es necesaria la hermenéutica para leer o interpretar la palabra de Dios. Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿no? Es fundamental, es necesaria, no corresponde, está bien, está mal. Bueno, ¿qué clase de hermenéutica tenemos que usar para poder estudiar la palabra de Dios, o de alguna manera poder interpretarla de manera correcta o de una forma correcta? Todo esto vamos a tratar de dilucidar mientras hacemos este programa aquí en RCB Internacional. Estamos viendo un pequeño estudio de hermenéutica, digamos, de manera superficial. ¿Por qué? Porque es un tema bastante complicado, bastante denso en algún sentido, porque implica muchísimas cosas que luego vamos a ir estudiando y aprendiendo durante el transcurso de las transmisiones de estos programas, ¿sí? Mientras en algún momento Dios nos va a decir que hablemos más sobre los contextos históricos, contextos diferentes, ¿no es cierto?, culturales, que están dentro de tres bases fundamentales, o de tres pilares fundamentales del contexto para poder interpretar de manera correcta la palabra, que ya lo vamos a hablar. Bueno, le voy tirando para que vayamos analizándolo. Uno que es el contexto inmediato, es decir, arriba y abajo de lo que estamos leyendo. El otro es el contexto lejano, que sería el libro el cual estamos leyendo, leerlo completo al libro. Supongamos, si estamos leyendo Isaías 66, leer el libro completo de Isaías, ese sería el contexto lejano. Y luego está el contexto canónico. ¿Qué es el contexto canónico? ¿Por qué? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio del tiempo? ¿Y por qué está en ese lugar de la Biblia? ¿O en qué tiempo ha sido escrito? ¿Y en qué lugar se encuentra dentro del canon de la Biblia? Por ejemplo, Ezequiel ha profetizado mientras él estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Y Jeremías ha predicado al mismo tiempo, pero estando él en lo que sería aquella ciudad en la que él vivía, en Israel. Pero aquí vemos un aspecto fundamental. ¿Qué quiere decir? Que tanto este profeta, uno profetizaba en su tierra natal, concretamente, digamos, en Israel, y el otro profetizaba en Babilonia, que ya estaba cautivo. Y a pesar de que los dos eran contemporáneos, tienen distintos enfoques y diferentes formas de abordar, ¿no es cierto?, la intención de transmitir el sentido de la palabra dentro de lo que es la audiencia. Porque tenemos que tener en cuenta de que cada escritor bíblico tenía una audiencia. Es decir, estaba dirigida la palabra en ese momento a cierta clase y tipos de personas. O sea, tenía una audiencia original. Los autores originales tenían una audiencia original, que era aquella audiencia a la cual estaba dirigida la palabra en este caso. Por ejemplo, hay un ejemplo claro también que es parte de esto,
que Daniel, el libro del profeta Daniel, hay que leerlo en forma conjunta con el Apocalipsis porque son como las piezas de un rompecabezas que tienen que unirse ambas para poder llegar a una conclusión, a una interpretación adecuada o acertada, lo más bíblica posible, ¿no? Entonces, aquí vemos diferentes tipos y diferentes puntos y aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ese es el contexto canónico, porque está ahí esa parte de la Biblia. Bueno, esos otros son temas de los contextos y que ya lo vamos a poder explicar otro día, pero aquí, como les decía, hay peligro en cuanto a la interpretación y en cuanto a lo que es la palabra de Dios, por ejemplo, los diferentes tipos de hermenéuticas que hay. Hay diferentes tipos de hermenéuticas, hay hermenéuticas que son peligrosas, hay hermenéuticas que son correctas y que nos van a servir. Bueno, todo eso vamos a dilucidar y vamos a ver hoy aquí en RCB Internacional. Vamos a escuchar a una canción de Doris Machín, este corito es... Para
Bien, bien, así estaba pasando, y está pasando Doris Machín con su canción. Este corito es para alabar a Dios, por supuesto. Es un corito para alabar al Señor. Bueno, muy bien, qué lindo que es poder escuchar nuestra música cristiana y poder escuchar todas las bendiciones que hay detrás de la música, ¿no? Es importante compartir, gracias por estar conectados y por conectarte. Y ahí del otro lado, bueno, aquí nosotros estamos de este lado para servirte, para ayudarte a crecer también espiritualmente. Por los pedidos de oración, también podemos hablar de esto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, vamos a ir directamente a lo que es la enseñanza de lo que es la hermenéutica. Y bueno, dentro de la hermenéutica hay algo que se llama exégesis. Exégesis es sinónimo de interpretación, es decir, la interpretación es encontrar o identificar el significado del texto. Eso es lo que quiere decir, digamos, interpretación, interpretar algo. Y exégesis es sinónimo de la interpretación, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos que la hermenéutica, como les decía ayer, son las herramientas, las formas o los métodos para poder hacer exégesis. Ahora, ¿qué es exégesis? Exégesis, le decía recién hace un momentito, que es sinónimo de interpretación. Tratar de explicar la diferencia entre hacer una interpretación correcta y una incorrecta se explica en dos palabras, ¿sí? Exégesis quiere decir entonces poder interpretar el sentido original dentro de la palabra. Sacamos cosas del texto de una manera correcta, es decir, extraemos del sentido original, escuchemos bien esta palabra, original, del texto hacia la audiencia original. Es decir, nosotros tenemos que ver cuál es la audiencia, a quién se le escribía, por ejemplo, la carta a los romanos, un ejemplo. ¿A quién se le escribía? Ezequiel, el profeta Ezequiel, ¿a quién le escribía? ¿Cuál era su audiencia? Su audiencia era personas que estaban cautivas, judíos que estaban cautivos en Babilonia. Jeremías, en la misma época, escribía a las personas que estaban viviendo concretamente en Jerusalén. Entonces, él da, ¿no es cierto?, el mensaje a esas personas que estaban viviendo en Jerusalén. Recuerden que Samaria ya había sido llevada cautiva, quedaba Judá y creo que la tribu de Benjamín. No recuerdo bien cómo era la historia, esa parte no recuerdo bien, pero lo que sí es cierto de que estaban en Jerusalén y ahí el profeta Jeremías predicaba, y bueno, resulta que el profeta Jeremías ha sido perseguido, azotado, golpeado, tirado en un pozo, todo por predicar la verdad y por predicar la palabra de Dios acorde a lo que estaba escrito. Pero la prédica de Jeremías no es exactamente la misma que la predicación o las profecías de Ezequiel. ¿Por qué? Porque había una audiencia diferente. Entonces, aquí vemos que tenemos que buscar para hacer una buena exégesis. Exégesis quiere decir extraer, sacar una interpretación, una idea, un sentido, ¿cierto?, al texto el cual estamos leyendo, usando como herramienta y como método la hermenéutica. Es decir, hay varios tipos de hermenéutica que ya vamos a ir ahí a ese lugar y vamos a ver cuál es la forma correcta de interpretar. Las herramientas que la hermenéutica nos puede brindar son muchas herramientas. Como les decía hace un momento, los contextos históricos, los contextos políticos, el contexto cultural, por ejemplo, como era la cultura de aquel entonces. Por ahí encontramos nosotros, bueno, ya me estoy adelantando un poquitito más de la cuenta, pero bueno, estamos haciendo exégesis, ¿sí? Exégesis es extraer el sentido original del autor original transmitido hacia la audiencia original, siempre de esa forma. Eisegesis es lo contrario, lo opuesto, es insertar de alguna manera o agregar algún sentido en esos espacios en blanco, es decir, las especulaciones humanas, los pensamientos humanos, la cultura que nosotros estamos viviendo. Nosotros a veces queremos interpretar la Biblia de acuerdo a nuestra cultura, cuando la cultura de aquel entonces era una cultura completamente diferente a la nuestra.
Queremos interpretar la palabra de Dios de una manera incorrecta. Tenemos que buscar la forma más correcta y la forma más buena para interpretar la palabra del Señor, ¿sí? No tenemos que dejarnos engañar por el enemigo, es una forma de decir, sino que muchas veces somos nosotros mismos los que nos permitimos el hecho de equivocarnos con respecto a la interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que buscar usar una buena hermenéutica. Eso es un requisito, buscar o usar una buena hermenéutica para llevar a cabo una buena exégesis. ¿Sí? Es decir, necesitamos usar buenas herramientas. La hermenéutica es la herramienta, los métodos, los pasos para poder realizar lo que es exégesis, que es sacar del texto el sentido original de la audiencia original para aplicarlo luego a nuestras vidas. ¿Sí? Esa es la aplicación. Bueno, hay dos cosas, aplicación e implicación, pero me estoy yendo mucho del tema y no quiero irme, porque es muy extenso y es muy lindo poder aprender lo que es la diferencia que hay entre aplicación e implicancia o implicación, como quieran llamarle. Bueno, lo que no debemos hacer para concretar esta área es de que no tenemos que hacer eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Introducir dentro del texto interpretaciones propias, introducir dentro del mismo texto un sentido de acuerdo al pensamiento y al razonamiento humano que nosotros podamos llegar a tener, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra sociedad, de acuerdo a nuestras costumbres, por ejemplo, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo inclusive a nuestro sentir. Quizás podemos estar tristes e interpretamos la palabra con un marco o con un contenido o con alto contenido de tristeza, que también podemos hacerlo y no es lo correcto. Lo correcto es, por supuesto, hacer esto de manera acertada, usar la hermenéutica correcta para poder hacer una exégesis correcta. Bueno, queda en claro la definición entre hermenéutica y exégesis. Para hacer exégesis, es decir, sacar el sentido correcto de la palabra de Dios, necesitamos usar unas herramientas. ¿Cuál es la herramienta? La hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? En un principio significa intérprete, es decir, interpretar algo. Bueno, o traducir algo. Entonces la hermenéutica es una herramienta para poder hacer una exégesis. Si bien esto son muchas palabras difíciles que quizás en este momento vos no me estás comprendiendo y no me estás entendiendo bien, pero lo cierto es que es importante que al menos, yo siempre digo, en la iglesia muchas veces he predicado y he hablado sobre palabras un poquito complejas y complicadas, algunas, pero es necesario que nos vayamos acostumbrando a oír esas palabras, porque es cuestión de costumbre también. ¿Sí? No es solamente estudiar los nombres, exégesis o hermenéutica, por ejemplo, que por ahí no estamos acostumbrados. Pero eso es lo que el enemigo ha hecho durante muchos años y la iglesia tradicional nos ha llevado a ignorar cosas tan importantes como la hermenéutica, cosas tan importantes como la exégesis, que hoy, digamos, los grandes hombres de la iglesia nos brindan ciertos pasos, ciertos métodos para poder interpretarla correctamente. Esto no quita de que el Espíritu Santo nos puede enseñar, no estoy hablando de eso, estamos hablando de que en base hay ciertos pasos que quizás Dios mismo les ha enseñado. Les digo por qué, porque somos reticentes a la hermenéutica, pero le voy a decir un pequeño secreto. Casi todos los intérpretes bíblicos, todos los escritores bíblicos han usado una hermenéutica, una clase de hermenéutica, una forma de hermenéutica. Es decir, ellos han interpretado, siempre pongo el ejemplo del Evangelio de San Juan, luego de él leer el Génesis, capítulo 1, versículo 1, y continuar leyendo el Génesis, él interpreta que Jesús estaba en el principio. ¿Cómo interpreta que Jesús estaba en el principio? Porque Dios se lo revela primero que nada. Y otra, porque utiliza la hermenéutica que ahí decía que estaba el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿recuerdan? Dios era el creador, ¿no es cierto? El Dios Padre, y el verbo era la palabra hablada, la que ha creado todas las cosas. Entonces, y luego el apóstol Juan, el evangelista o Juan Evangelista, él reconoce que el verbo era Dios. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio. ¿Cómo interpreta eso?
interpreta a través de la misma hermenéutica, porque donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu Santo, y viceversa. Ellos siempre se manejan juntos y tienen funciones similares, ¿sí? Si bien cada cual tiene su función, pero te quiero decir de que ellos tienen no funciones similares, perdón, sino que tienen una guía para hacer, o tienen una meta. Cada uno de ellos tiene una meta y trabajan en conjunto. Eso es lo que quiero decir. Tiene sus características diferentes. Jesús no es igual al Padre, y tampoco el Espíritu Santo es igual a ninguno, pero los tres son Dios, pero los tres tienen una sola meta y un solo objetivo, y trabajan en conjunto. Cada cual cumple su función. Bueno, no me quiero profundizar tanto. Vamos a ir escuchando lo que dice esta canción Eduardo Maya, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a escuchar. Hermosísima. Bien, pum para arriba con esta canción. Heme aquí, Señor Jesús. Quiero cantar y contar tus maravillas, porque tu amor y tu misericordia me han dado vida, me han dado salvación. Heme aquí, Señor Jesús. Quiero cantar y contar tus maravillas, porque tu amor y tu misericordia me han dado vida, me han dado salvación. Porque tu amor y tu misericordia me han dado vida, me han dado salvación. De las tinieblas y la angustia tú me sacaste, me diste un nombre nuevo y lo escribiste en el libro de la vida, y por tu sangre yo soy más que vencedor. Hoy en el nombre del Señor Jesús yo tengo vida y vida en abundancia, y en ese nombre que sobre todo nombre yo te invito a ti, mi amigo, que te entregues al Señor. En el nombre de Jesús recibe la vida eterna. En el nombre de Jesús recibe la salvación. En el nombre de Jesús recibe su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús recibe liberación. Ven aquí, Señor Jesús. Quiero cantar y contar tus maravillas, porque tu amor y tu misericordia me han dado vida, me han dado salvación. Ven aquí, Señor Jesús. Quiero cantar y contar tus maravillas, porque tu amor y tu misericordia me han dado vida, me han dado salvación. Porque tu amor y tu misericordia me han dado vida, me han dado salvación. De las tinieblas y la angustia tú me sacaste, me diste un nombre nuevo y lo escribiste en el libro de la vida, y por tu sangre yo soy más que un vencedor. Hoy en el nombre del Señor Jesús yo tengo vida y vida en abundancia, y en ese nombre que sobre todo nombre yo te invito a ti, mi amigo, que te entregues al Señor. En el nombre de Jesús recibe la vida eterna. En el nombre de Jesús recibe la salvación. En el nombre de Jesús recibe la paz de Cristo. En el nombre de Jesús recibe liberación. En el nombre de Jesús sobre todo nombre es el Señor. En el nombre de Jesús y en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que libera, que declara ser. En el nombre de Jesús y en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, así pasaba Eduardo Maya con su canción En el nombre del Señor Jesús. Bien, continuemos con lo que estamos haciendo, este pequeño estudio bíblico. Bueno, como les quería confesar algo, de que yo siempre he sido un poco reticente al estudio bíblico. Es decir, no quiero decir el por qué, pero siempre he sido un poco reticente. Hasta que un día he podido entender de que necesitamos la hermenéutica. Por eso quería introducir un poco ya lo que es la necesidad de la hermenéutica. Necesitamos la hermenéutica porque es necesaria usarla para poder interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Es decir,
hay hombres que han estudiado, que se han afligido por hacer esto y por mejorar la interpretación de manera bíblica. Han estudiado a tal forma de que hay pruebas, es decir, si nos manejaríamos con evidencias, encontraríamos que muchos autores bíblicos han usado un tipo de hermenéutica. Ahora vamos a ver, ¿es necesaria la hermenéutica? Sí o no. La hermenéutica es necesaria. Acabo de llegar a esa conclusión, o he llegado a esa conclusión, mejor dicho, hace un año atrás, aproximadamente. He llegado a esa conclusión porque he podido ver con claridad lo equivocado y lo errado que estamos a veces al seguir hermenéuticas que seguimos, es decir, hay hermenéuticas que nosotros seguimos de manera inconsciente, teologías equivocadas. Hay en el mundo se habla sobre la pedagogía del terrorismo. Sí, es una de las pedagogías horribles, en las cuales se amenaza a los niños, a los adolescentes con cosas. Y también yo creo aplicar la misma pedagogía, pero decir la teología del terrorismo. Y hay muchas cosas que nosotros como iglesia a veces fallamos, y a la vista y a la luz de la palabra es que nos vamos a ir dando cuenta de en qué estamos fallando. Oramos que así sea. La intención es de que siempre la intención de RCB Internacional, queridos amigos que me escuchan del otro lado, que se han conectado, es que luego de que vos hayas escuchado la radio vuelvas a la palabra de Dios y vuelvas al Señor. Y los que no lo conocen al Señor, lo busquen de corazón. Porque esto es importante. Porque es el todo del todo para el hombre, lo dice el sabio Salomón. Así que no vamos a estar esperando nosotros tener nuestra propia, nuestro propio dicho, cuando el sabio, uno de los hombres más sabios en la faz de la tierra en la antigüedad, ya ha escrito y inspirado por el poder de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, ya ha escrito de que el todo del todo para el hombre es Dios, conocer a Dios. Entonces, ¿para qué vamos a dar vuelta en eso o vamos a redundar en eso? Vamos a directamente a lo que es la hermenéutica. ¿Cuáles son las hermenéuticas peligrosas? Concluimos que la hermenéutica es importante para poder discernir la palabra de Dios, para poder hacer una buena exégesis, es decir, tenemos que usar las herramientas correctas. ¿Qué quiere decir? Le pongo un ejemplo claro. No voy a usar un taladro para sacar un clavo, sino tengo que usar una tenaza o una pinza para sacarlo. No puedo usar una pinza para clavar un clavo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es la herramienta correcta o adecuada. Necesito un martillo. No puedo usar supongamos un martillo para pintar. Tengo que usar un rodillo o un pincel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que usar las herramientas correctas o una hermenéutica correcta para poder hacer una exégesis correcta y adecuada a la palabra de Dios, para que no nos equivoquemos, para que no hagamos luego lo que se llaman las grandes herejías que se han dicho y que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, porque hay una historia de la iglesia. Quizás vos no la conozcas, pero por algo te ha llegado la palabra a vos, por algo la Biblia es el primer libro impreso desde que se ha creado la imprenta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una historia de la iglesia que nosotros no debemos ignorar. Como ignoramos la historia de la iglesia, cometemos los errores que ellos ya han cometido. Entonces tenemos que tener una buena enseñanza. Ahora, la necesidad de la hermenéutica es hacer una buena hermenéutica para poder, por lo general, que sea algo que nos lleve, ¿no es cierto?, y nos proporcione una muy buena interpretación. Las hermenéuticas peligrosas son, por ejemplo, la hermenéutica de la razón. ¿Qué es la hermenéutica de la razón? Para el hombre, cuando el hombre lo entiende y no lo puede razonar, entonces directamente lo niega. Mi razón es la que gobierna y la que reina. Esa es la hermenéutica de la razón. A ver, yo no entiendo esto, no puedo comprenderlo, no puedo razonarlo,
no cabe en mi cabeza este hecho, este evento, el evento de la creación, por ejemplo, entonces, ¿qué tiendo a hacer? Tiendo a negarlo. Es una forma de negar los milagros. Esto es muy común entre los liberales. Es una forma de negar la palabra de Dios y negar los milagros o los acontecimientos extraordinarios que Dios ha hecho en la Biblia, porque no me da a mí la cabeza o el raciocinio, si se puede decir así, para poder entenderlo. Entonces, al no poder entenderlo, para mí es nulo, porque quien gobierna, quien reina en mi vida es la razón. Bien, algún día vamos a hablar porque si es buena o mala la razón. Yo les voy a explicar por qué es buena y por qué es mala. Bien, luego está la hermenéutica de la experiencia, es decir, cómo hermenéutica quiere decir cómo interpreto yo la Biblia a través de la razón. No se puede. ¿Por qué? Porque si nosotros razonamos los milagros no se los puede razonar, porque son justamente milagros, hechos y acontecimientos sobrenaturales, si es que se puede decir así. No creo que sea la forma correcta. Hechos y acontecimientos extraordinarios llevados a cabo por Dios, ¿no es cierto? Milagros gloriosos, y como mi razón no lo puede entender, no lo puede comprender, no lo puede discernir, entonces directamente paso a negarlos. Esa es una herramienta que no debemos usar. ¿Te acuerdas que hablamos de herramientas? Decimos hermenéutica, pero cuando digamos hermenéutica, que inmediatamente nuestra cabeza se nos prenda y nos venga la palabra herramientas, ¿sí? La hermenéutica de la experiencia. ¿Cuál es? La herramienta de la experiencia. Un hombre tiene sus experiencias dentro de su diario vivir y supone, ¿no es cierto? Superpone, digamos, lo que su experiencia por sobre de la palabra. Miren ustedes, esa herramienta peligrosísima que nunca debemos usarla, ni la hermenéutica de la razón, ni la hermenéutica de la experiencia. Es decir, yo tengo mi experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, con Dios, con la palabra, y aunque la palabra contradiga lo que yo estoy diciendo, para mí esa experiencia tiene un valor superlativo, o sea, superior a la palabra de Dios. No, entonces busco una palabra para poder interpretarla y que justifique lo que yo estoy sintiendo. Esa es una hermenéutica peligrosa, esa es una herramienta o un método peligroso para poder llegar a una buena interpretación o hacer una buena exégesis, hablando de lo que es esto. La hermenéutica de la tradición, o sea, las herramientas de la tradición, lo mismo, uno puede decir que la tradición es buena. Es decir, nosotros, si ustedes se ponen a pensar, en nuestras iglesias seguimos ciertas tradiciones que vienen de generación en generación, y es más, hacemos cosas que también vienen de generación en generación. La tradición no es mala, ¿sí? Al igual que la experiencia y al igual que la razón. El problema de la tradición es cuando nosotros la ponemos por sobre de la palabra de Dios. Es decir, interpretamos una palabra del Señor que dice lo contrario a nuestra tradición y automáticamente nos ponemos a la defensiva y negamos la palabra de Dios porque nuestra tradición tiene más peso que la palabra. Y eso es una herramienta la cual no debemos usarla de esa forma, sino la tradición nos tiene que servir para poder entender la palabra de Dios, la razón nos tiene que servir, la experiencia nos tendría que servir. Pero como la usamos mal porque estamos acostumbrados a usar de esta forma las herramientas y la hermenéutica, entonces fracasamos en interpretación e interpretamos cualquier cosa, inclusive a veces hasta llegamos a decir grandes herejías en contra de Dios. Miren ustedes el peligro y el riesgo que tenemos de interpretar la palabra del Señor. No cualquiera debe interpretarla, o sea, cualquiera en el buen sentido de la palabra, ¿no? De decir, no cualquiera que no tenga cuidado, tiene que tener cuidado de interpretar la palabra. Luego está la hermenéutica de la teología. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo soy arminiano, yo soy calvinista, yo soy, supongamos, pentecostal, y mi teología pentecostal me lleva a negar ciertas cosas, o mi teología, supongamos, bueno, ahí está definido ya con calvinista y arminiano, se define más o menos un poco, ¿no? Pero yo soy, supongamos, bautista, y
lo que yo interpreto, mi teología bautista, me impide, de alguna manera pone una barrera y no puedo comprender lo que significa o lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces decimos, yo no voy a obedecer a eso porque va en contra de mi teología, va en contra de lo que me han enseñado la teología. Entonces no voy a llevar a cabo lo que dice la palabra, sino mi teología tiene que estar por encima de todas las cosas. Eso es un error enorme, un error que nos puede llevar a grandes herejías, como le decía hace un momento. Entonces no debemos darle lugar al enemigo que nos confunda. La otra hermenéutica es la hermenéutica postmoderna y la hermenéutica alegórica. Son dos hermenéuticas muy, pero muy peligrosas y que a veces usamos dentro de las mismas iglesias y de nuestras congregaciones la usamos. Vamos a escuchar una canción, los coros hermosos que estamos ahora escuchando de fondo, y luego continuamos con estas dos últimas hermenéuticas, y luego sí nos quedamos con cuál de las hermenéuticas es la más acertada y mejor para poder interpretar la palabra de Dios. Poderoso de Israel, poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El fuego saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Eso! Ando con el poderoso, con el Dios de los escuadrones de Israel. Te cantaré por siempre, mi rey. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar y él los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar y él los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, y él los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Exalto, mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón.
Muy bien, así pasaba la música cristiana aquí en RCB Internacional, Radio Cristiana Brasil. Estamos estudiando lo que es la parte de la hermenéutica. Y bueno, estamos ya en la hermenéutica postmoderna, en las hermenéuticas que son dañinas para la interpretación de la palabra de Dios. Y bueno, estamos justo aquí en la hermenéutica postmoderna y las alegóricas. Bien, la hermenéutica postmoderna es muy común en nuestros días, que significa, digamos, ¿qué significa para vos? Esa sería, es la idea de que el lector, o sea que los que leemos la Biblia, define el significado y no el autor, el que le ha escrito. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es decir, que nosotros somos, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa esto? Son preguntas clásicas, quizás de una reunión, de la lectura de un libro o de otras cosas, pero creo que en la parte bíblica usar una hermenéutica de este tipo o una herramienta de este tipo, de qué significa para vos la palabra, y tener 150 definiciones o significados de la palabra, de una sola palabra de Dios, si bien la palabra de Dios es una fuente de agua que fluye y la podemos, por supuesto, podemos encontrar muchísimos tesoros escondidos, no hablo de eso, pero tenemos que usar con mucho cuidado la hermenéutica correcta. Entonces aquí el que le da el sentido, el que le da el significado, el que define el significado no es el autor original de la Biblia, sino es la persona que está leyendo, es decir, el lector. Ese es quien le da el significado. Cada lector le da un significado a la palabra de Dios. Cada lector, estamos 5 personas leyendo un mismo versículo bíblico y las 5 personas nos hacemos la pregunta. Yo le pregunto, Sutano, ¿qué significa para vos esa palabra? Y para mí significa tal cosa. Mengano, ¿qué significa para vos esa palabra? Para mí significa tal cosa. Y así, los 5 personas tenemos una interpretación, digamos, por decirlo de alguna manera, y le damos un sentido a la palabra, del cual es de nuestra propia opinión. Entonces damos una opinión y le damos un significado para cada palabra, y cada uno le da su significado y cada uno le da su interpretación y su opinión. Esto es una hermenéutica postmoderna, es una forma de estudiar la palabra postmoderna que nos lleva al error y nos podemos equivocar gravemente. Luego está la hermenéutica alegórica. Esta es una de las más dañinas para la iglesia, usada por los católicos en los primeros siglos. Es como que decir, por ejemplo, de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Eso es lo que decían en la antigüedad. Por ejemplo, es parte de la filosofía griega. Estos hombres han tergiversado, a esto quería llegar. Hay muchas teologías, querido hermano, querido amigo, que me escuchas del otro lado. Hay muchas teologías que están atestadas, esa es la palabra correcta que estoy usando. Atestadas, ¿sabes de qué? De filosofías. Y eso es muy peligroso. Entonces aquí vemos que cuenta la historia de la iglesia, de que estos gnósticos, o se practicaba el gnosticismo de Platón, que la materia es mala y el espíritu es bueno. San Agustín, que odiaba su cuerpo por toda su fornicación confesa, es decir, él ha confesado, es interesante cómo él se golpeaba o se autoflagelaba, ¿no es cierto?, para poder redimirse de sus pecados. Por ejemplo, la alegoría en este caso es algo muy... darle, ¿cómo le puedo explicar? Un simbolismo a la palabra de Dios. Supongamos, hay un ejemplo, aquí tengo un ejemplo de Génesis 2, cuando Dios pone al hombre y a la mujer y lo hace dormir a Adán, ¿no es cierto? Lo hace dormir a Adán y la mujer, y la saca la mujer de la costilla. Entonces, los que son alegóricos, ellos dicen, eso tiene que tener algún simbolismo, ese es el símbolo de algo. Quizás por eso
Luego, así ha nacido la iglesia, como la mujer ha salido de la costilla de Adán, y por eso Cristo, por ejemplo, durmió 3 días en la tumba. Es decir, Cristo no ha muerto, sino que ha dormido en la tumba, al igual que Adán ha dormido al extraerle la costilla a Dios para que crezca la mujer y cree en la mujer. Entonces, esas hermenéuticas son de las más peligrosas que podemos entender, buscarle un simbolismo a la palabra de Dios e interpretarlo de una manera completamente incorrecta. Entonces, no tenemos que dejarnos engañar por el enemigo y comenzar a entender qué es lo que Dios quiere decir. Las hermenéuticas más peligrosas son, no se olviden, la hermenéutica de la razón, la hermenéutica de la experiencia, la hermenéutica de la tradición, la de la teología, la postmoderna y la alegórica. La hermenéutica más acertada para poder interpretar la palabra del Señor es una sola, que es la hermenéutica literal, gramática e histórica. ¿Qué quiere decir? Que no es alegórica, ni tampoco es simbólica, sino que es una hermenéutica basada de forma literal primero, gramatical, es decir, que respeta la gramática de la palabra de Dios. Literal es por lo que dice, la gramática es por lo que está escrito, de qué forma, cuáles son los puntos, las comas, las divisiones, la intención y todo lo que puede decir de la gramática. Y la histórica, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta lo que es la historia de esa palabra. De ahí, en histórica, ahí se dividen varias ramas que luego vamos a interpretarlo, y de gramática, literal gramática, también se dividen varias ramas de hermenéutica, de elementos o de métodos para poder interpretar de manera correcta la palabra del Señor. Bueno, aquí esto es lo que hemos podido aprender: hermenéutica literal, gramática histórica, ¿sí? Gramático-histórica. Esa es la mejor hermenéutica. ¿Por qué? Entenderla de manera literal, de lo que dice la verdad, la palabra de Dios, para evitar los malos entendidos. Hoy más se usa literal, gramático, histórica para hacer referencia a lo que nosotros queremos hacer. Literal, algo normal, interpretar las escrituras en su sentido normal, es decir, no agregarle nada ni quitarle nada. Si decimos naranja, no estamos pensando en una pared, obviamente, ¿no es cierto? Si decimos esto es una naranja, que tiene que ver con figuras del lenguaje. Si digo era como una naranja, necesitamos entender que la palabra como hace una comparación. Necesito interpretar la palabra como literalmente, y como es una comparación, y hay un simbolismo, o hay símbolos también en la palabra del Señor. Histórica, nosotros comprendemos de que hay una historia detrás de cada escritor, de cada estructura, y hay una historia detrás de cada contexto, y hay un contexto de ese escrito, y se escribió en un año en particular. El autor estuvo viviendo en una ciudad particular, y hubo otras naciones que rodeaban al autor y a la audiencia, y debemos comprender esa área para poder entender por qué entonces por qué tenemos que usar esta hermenéutica literal, gramático, histórica. ¿Por qué? Porque es la forma más correcta de interpretar la palabra de Dios. Bien, estás en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Un abrazo grande para todos aquellos que se han conectado con nosotros. Hemos estado estudiando lo que es la hermenéutica, los peligros de la hermenéutica, la necesidad de la hermenéutica, y cuáles son las hermenéuticas más dañinas que pueden dañar nuestra interpretación y pueden inclusive hacernos caer en una de las grandes herejías que la iglesia muchas veces ya ha caído en la antigüedad. ¿Por qué conocemos esto? Porque la historia nos marca, la historia de la iglesia nos marca las herejías que ha cometido la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, es lamentable esto, pero bueno, por eso estamos estudiando, para no caer en el error, para no equivocarnos, para ver una hermenéutica correcta, y luego de esto Dios nos va a hacer volver a su palabra para que podamos interpretarla de la mejor manera. Así que no nos olvidemos de hacer que la hermenéutica es una herramienta para sacar el sentido original del autor original y de la audiencia original,
son herramientas para hacer una buena exégesis. La buena exégesis es cuando usamos una buena hermenéutica. Para hacer una buena exégesis, sacar el sentido real de la palabra de Dios, necesitamos una buena herramienta. Entonces necesitaríamos una buena hermenéutica. ¿Cuál es la hermenéutica correcta? La hermenéutica literal, gramático-histórica. Entonces esa es la mejor hermenéutica, lejos de las especulaciones humanas, lejos de los pensamientos humanos, lejos de los razonamientos humanos, lejos del simbolismo humano y lejos de querer darle nosotros a la palabra de Dios un significado y definir el significado, que no sería algo incorrecto, porque el que tiene que definir el significado es el autor bíblico. Luego vamos a comprender cómo es esto, vamos a estudiar cómo es esto de que podemos usar la interpretación del autor bíblico. Bueno, vamos a despedirnos, se ha cumplido ya el tiempo de nuestra transmisión, será hasta mañana, Dios mediante, a partir de las 23:30 horas, de aquí de la Argentina, por supuesto, y también, 11:30 de la noche, 1 hora menos allá en Cuba, 2 horas menos en el Ecuador, y bueno, ya vamos a estar dando los horarios también, lo vamos a ampliar para otras partes del mundo, así que vamos a estar difundiendo la palabra de Dios y difundiendo los horarios para otras partes del mundo. Que Dios los bendiga muchísimo. Nos despedimos con una canción, Vuelvo a ti, un feat de Rae, de Erickson Alexander Molano, cantada por Rae. Sí. Me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, corazón lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba, con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús, y vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar de entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, corazón lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia, oh sí Señor, mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba, con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús, y vuelvo a ti. No puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús.
dime qué haré. Mi mundo es incierto si no estoy contigo. Hoy quiero tenerte por siempre conmigo. Y es que sin ti no sé cómo vivir. La vida no es la misma sin ti. Y es que sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Y yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. Día a día despierto con este sentimiento, con temor a perderte o olvidar lo que siento. Cada vez que recuerdo lo que tú has hecho por mí, me doy cuenta que la vida no es la misma sin ti. Tu amor me rescató y de lo profundo me sacó. Sin tu presencia a mi lado, sé que nada soy y no me importa lo que piense la gente de mí. Yo no confío en el hombre, yo confío solo en ti. Mi vida ha cambiado porque tú estás a mi lado. Antes era ciego, atado al pecado. Abriste mis ojos y fui liberado. Ya no me dejo usar como un muñeco de trapo. Ya no es igual a lo que era antes. Ahora tú eres mi norte, mi camino enderezaste. De lo vil y despreciado tú me llamaste, y cesaría mi aliento al saber que te marchaste. Sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Y yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. No te vayas de mí, No te alejes de mí, porque Señor. muero sin Siento ti. que voy a morir sin tu Mi amor. razón de vivir. Eres solo tú. Eres tú la pieza que faltaba de mí. Soy feliz pues cambiaste lo que había dentro de mí. Te llevaste todo el sufrimiento, mi luz, mi vida y mi sustento. Tú de mi corazón eres el centro. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú, sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido de corazón que reines en mí. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú, sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido del corazón que reines en mí. Y es que no cabe duda que tú y yo somos el uno para el otro. Tú eres el creador y yo soy la creación agradecida. Por eso mi alma nunca se cansará de alabarte, porque tú eres mi primer amor, el único en mi vida, número uno. Te amo, Señor. Los agentes del rescate, Carly Tox, junto a Rodríguez, haciendo más que música, LP Studio, señor Pérez. Yeah. Oye, la gente del concilio metiendo mano duro, la manopla musical.